Mi nombre es Jorge Fuentes y este es mi proyecto final de termodinámica. Entonces, el contenido de esta presentación se basa en los retos planteados con sus restricciones, la descripción de la simulación, los gráficos y la justificación y por último los cálculos. Entonces, los retos a superar fueron básicamente cuatro, que era superar una eficiencia del 24,8, siempre y cuando no se superara los 800 grados centígrados y la presión crítica, manteniendo un flujo másico de 1000 kilogramos hora. Entonces, bueno, básicamente esta fue la simulación que hice. En la próxima diapositiva veremos la temperatura y la presión. Entonces, bueno, esta es la bomba. De acá de la bomba sale agua. Entra a la caldera. La caldera lo que hace es aumentar su temperatura, pero no su presión. Y después de que pasa eso, entra a esta turbina, que lo que hace es disminuir su presión y por consiguiente su temperatura. Y así pasa tres veces en estos tres calderas y tres turbinas, hasta que al final de la turbina sale al condensador, que lo que hace el condensador, pues como su nombre lo indica, es condensar el vapor en agua. Entonces se condensa para que otra vez se vuelva a introducir en la bomba y se vuelva a repetir el ciclo. Entonces, aquí tenemos la temperatura y la presión. La temperatura arriba y la presión abajo está en centígrados y esto en bares. Entonces de la bomba sale agua a 37 grados centígrados y 200 bares y entra la caldera que le aumenta su temperatura hasta 799 grados centígrados y 200 bares. Entonces, ¿por qué este 799? Porque era el límite, por así decirlo, y este 200 igual. El límite era la presión crítica, que son 221 bares, y pues yo lo puse a 200, pero sin embargo es una presión muy alta y una temperatura muy alta, entonces se puede volver riesgoso, pero pues trabajando con los medios de seguridad correctas, pues se puede seguir trabajando. Entonces después entra la turbina, la cual disminuye su presión, disminuye la temperatura y entra otra vez a otra caldera, que lo que hace es mantener su presión igual, pero aumenta su temperatura. Esto pasa tres veces hasta que sale de la turbina a 249 grados centígrados y 2 bares y entra al condensador, que condensa el vapor en agua y sale con una temperatura de 25 grados centígrados a 2 bares para volver a introducirse en la bomba. Entonces, bueno, lo que vemos acá es la tabla de temperatura y presión de los procesos. Empiezan dos porque, como vemos acá, el primer proceso pues es 2, o sea, no existe el uno, lo borré. Entonces, bueno, esta es la temperatura y la presión. Entonces lo que estamos viendo, pues lo que decía anteriormente, la presión se mantiene igual, pero cuando entra la caldera aumenta su temperatura. Y cuando entra una turbina disminuye tanto su presión como su temperatura. Y así pasa tres veces hasta que en el condensador llega a una temperatura de 25 grados centígrados y 2 bares. Aquí lo que estamos viendo es que el flujo másico se mantiene igual en todos los procesos, que es 1000 kilogramos hora. Bueno, la gráfica y la justificación. Tenemos una gráfica que es de temperatura contra entropía y lo que vemos acá es que al principio cuando entra la caldera aumenta su temperatura hasta llegar a acá y aquí es cuando llega en este punto a la turbina. Entonces las líneas verticales es porque es un proceso isentrópico. Entonces, como es un proceso isentrópico, pues es vertical, es decir, que baja su temperatura, pero su entropía sigue siendo la misma. Entonces, estos tres picos que vemos son de los tres procesos, que es que entra a la caldera calienta, después entra a la turbina y lo enfría. Y así tres veces, hasta que acá en este punto llega al condensador, que lo que hace es condensar el agua, bajar su temperatura, hasta llegar a este punto. Y aquí llega a la bomba y la bomba lo que hace es transportar de este punto a este punto. Entonces, bueno, la justificación. Lo que se hizo fue aumentar esta área pues, para aumentar su eficiencia. Entonces,
Bueno, lo que se hizo fue aumentar la presión en las calderas para pues así aumentar su temperatura y que el rendimiento de las turbinas sea mayor, porque cuando entra a una temperatura y una presión mayor, el vapor a una turbina, pues la turbina, el rendimiento de la turbina va a ser mayor y por consiguiente va a ser más eficiente todo el proceso, todo el sistema. Entonces, bueno, aquí tenemos los cálculos. Los cálculos de la eficiencia es igual a uno menos el calor del condensador sobre el calor de las calderas. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos el calor de las tres calderas y del condensador. Entonces simplemente reemplazamos y nos da una eficiencia de 34,12, que es pues obviamente mayor a la de 24. Entonces, bueno, eso sería todo por la presentación. Y igual aquí tengo la simulación para comprobar que todo corre, todo, no hay ningún error. Y que estos son los valores que igual también están en la presentación. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo.